visto con el teórico, se simboliza mediante los dos puntos y una flechita, ¿sí? Todo vector tiene el módulo. ¿Qué es el módulo de un vector? El módulo de un vector justamente viene a estar dado por la longitud de ese vector, ¿sí? El módulo vendría a ser toda esta longitud. El módulo o la norma del vector, que también se conoce como norma. A su vez, todo vector tiene una dirección. La dirección está dada por la recta de soporte u acción, donde la dirección vendría a ser el ángulo que forma justamente el vector con el semieje X positivo, y el sentido, que está determinada por la flechita, ¿sí? La flechita es lo que determina el sentido del vector, ¿sí? Hacia dónde se dirige el vector, ¿sí? Como ustedes lo habrán visto, todo vector, el vector es un segmento orientado justamente que tiene un origen y un punto final. Al hablar de vectores, los vectores hablamos de componentes de un vector, ¿sí? ¿Qué son las componentes de un vector? Las componentes de un vector justamente es la diferencia, mejor dicho, es decir, nosotros supongamos tenemos el vector AB, donde A es el punto inicial y B es el punto final. Al hablar de las componentes son las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes coordenados, ¿sí? Vamos a ver, o como ya lo saben, al hablar de vectores, tenemos vectores en el plano o vectores en el espacio. ¿Qué vendría a ser un vector en el plano? Al hablar de plano, hablamos de las dos dimensiones, es decir, hablamos en R2. Tenemos el sistema coordenado y X, representamos al vector en ese sistema. Para representar el vector necesitamos ubicar, supongamos que tenemos que el punto P1, cuyas coordenadas son X1 y 1, y el punto P2, cuyas coordenadas son X2 y 2. ¿Sí? ¿Cómo representamos el vector en el plano en R2? Tenemos que ubicar ambos puntos. Ubicamos punto X1 y 1. Acá tenemos el punto 1. Ubicamos el punto P2 en el sistema de coordenadas cartesianas. Ay, chicos, disculpen, ¿se ve bien, chicos? Sí, profe, se ve bien. Nada después porque no quiero, para no mostrarle el PDF. Total, esto es fácil, ¿sí? Ubicamos el punto P1, el punto P2 en un sistema de coordenadas cartesianas. Una vez que lo ubicamos en el plano, unimos ambos puntos, ¿sí? Para graficarlo, y la flechita hacia dónde va dirigido, ¿sí? Que en este caso vendría a ser de P1, que es el punto inicial, y P2, que es el punto final, ¿sí? Del vector. Justamente todo vector tiene módulo, dirección y sentido, y tiene las componentes de un vector. ¿Cómo sacamos las componentes de un vector? Como habrán visto con el profe, las componentes de un vector son las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Acá tenemos justamente entre X1 y X2 tenemos la proyección del vector sobre este eje, y entre Y2 e Y1 la proyección del vector sobre el eje coordenado Y. Entonces, por lo tanto, la componente del vector P1, P2, que le vamos a nombrar, supongamos la componente X e Y. ¿Cómo encontramos la componente X? Vendría a ser las componentes de un vector, es la diferencia entre la coordenada del punto final o extremo de dicho vector menos la coordenada del punto inicial u origen del vector. De este modo, calculamos la componente del vector P1, P2 con respecto al eje coordenado X. Del mismo modo, vamos a determinar la componente del vector con respecto a Y. Vendría a ser la coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial, ¿sí?
Esto siempre tenganlo presente, que las componentes de un vector vienen a estar dadas por la diferencia entre las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial u origen de ese vector. Como habrán visto con el profe, al vector hay dos... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Quién habló? Bien. Como habrán visto con el profe, hay dos formas de expresar las componentes de un vector, o mejor dicho, expresar un vector. Una de ellas es, si nosotros estamos en el plano, siempre recuerden que el plano es en R2, son las dos dimensiones. Una de las formas es expresarlo como un par ordenado, es decir, tenemos el vector A, el par ordenado vendría a ser AX, ahí, ¿sí? Esto como par ordenado. Y la otra forma de expresar al vector es lo que se conoce como la expresión cartesiana, ¿sí? Para justamente encontrar la expresión cartesiana del vector, que la vamos a trabajar mucho, necesitamos justamente definir lo que son los versores. ¿Qué son los versores, chicos? A ver. ¿Qué son los versores? Vectores de módulo unitario, que valen 1. Son vectores cuya dirección coincide con qué eje. Es decir, con los ejes coordenados, ¿sí? Si nosotros hablamos del plano, ¿sí? En R2, siempre recuerden que el plano es en R2, en el plano tenemos dos versores. Uno de ellos es el versor Y, cuya dirección coincide con el semieje X positivo, y tenemos el versor J, cuya dirección coincide con el semieje Y positivo, ¿sí? Justamente los versores son vectores. ¿Qué es lo que lo caracteriza a los versores? Que son vectores cuyo módulo es 1. Por eso también se conoce como vectores unitarios, porque el módulo del versor, o sea, el módulo del versor Y, y el módulo o la norma del versor J es igual a 1, ¿sí? Y la dirección justamente y el sentido coincide con el semieje X positivo y el semieje Y positivo, ¿sí? ¿Cómo vamos a expresar el vector en su forma cartesiana? Justamente considerando los versores, ¿sí? El vector A es igual a ¿qué? A X por Y, por el versor Y, más la componente del vector en Y con respecto al versor J, ¿sí? Esta expresión del vector se conoce como la expresión cartesiana del vector, considerándolo justamente teniendo en cuenta los versores. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? ¿Cómo se calcula, chicos, el módulo de un vector o la norma de un vector? Pitágoras. Por Pitágoras, ¿sí? Es decir, justamente por Pitágoras, ¿por qué? Porque cuando nosotros vimos recién que graficábamos, cuando nosotros ubicamos un vector en el plano, como habrán visto con el profe, tenemos el vector A, ¿sí? Acá tenemos X1, y 1 y 2. Acá tenemos justamente la componente en X del vector y acá tenemos la componente en Y. Justamente, acá está el tema de Pitágoras, ¿sí? Fíjense en que forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, mediante Pitágoras podemos determinar justamente el módulo o la norma de un vector, ¿sí? Siempre recuerden que el módulo, la norma del vector representa una longitud, ¿sí? Por lo tanto, yo les pregunto, ¿puede tomar un valor negativo la norma?
¿Puede tomar No. un valor negativo? No. No, profe. No. No. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? No. Porque es una distancia, es una longitud. ¿Sí? Es decir, como que yo mido que el vector que se dirige de P1 a P2 tiene 10 centímetros. Por lo tanto, no puede tomar, el módulo, la norma de ese vector no puede tomar nunca valores negativos. Es decir, o puede tomar el valor de 0, ¿sí? Porque puede ser 0, o puede ser valores positivos, pero nunca negativos. De ahí que se toma el valor absoluto. ¿Cómo calculamos la norma del vector? Como habrán visto también con el profe, que es mediante Pitágoras, la norma del vector es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿qué? De la componente en X del vector elevado al cuadrado más la componente en Y del vector elevado al cuadrado, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo rapidito. Bien. Acá está. ¿Se ve, chicos, lo que estoy compartiendo? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Esto, chicos, lo voy a dar muy rapidito, ¿sí? Así ya arrancamos después con producto escalar, que es lo que a mí me interesa. Bien, fíjense en que el módulo representa la longitud de ese vector, de ese segmento orientado, ¿sí? Tiene que siempre es un número real positivo o nulo. Nunca puede ser un número negativo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el vector B, ¿sí? Cuyas componentes son menos 1, 7. Me pide calcular el módulo de la norma. Fíjense en que acá el vector está en el plano, en R2, está expresado como par ordenado, donde el par ordenado, menos 1 es la componente en X, 7 es la componente en Y de dicho vector. Del mismo modo, fíjense en que yo lo expreso en su forma cartesiana, donde tengo en cuenta justamente el versor Y y el versor J, ¿sí? Para calcular el módulo de ese vector, fíjense en que aplico la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Fíjense en que el módulo me da raíz de 50, ¿sí? Siempre tiene que ser un número positivo. Bien. Supongamos que, a ver, tenemos el punto P1, cuyas componentes son 3, 4, y tenemos el punto P2, cuyas componentes son menos 2 y 1. ¿Sí? ¿Qué les pido calcular? Les pido calcular el módulo o la norma del vector definido entre el punto P1 y P2. Quiere decir que el vector va del punto P1 al punto P2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar al vector, ubicar los puntos en un sistema de coordenadas cartesianas. Eso es lo primero que tienen que hacer, es graficar el vector, ubicarlo. Vamos a ubicar como el vector se dirige del punto P1 al punto P2, quiere decir que el punto P1 vendría a ser el origen de dicho vector, o el inicio, y el punto P2 vendría a ser el extremo. ¿Cómo ubicamos? Ubicamos el punto P1, es 3, ubicamos el punto P1, lo tenemos acá. Ahora ubicamos el punto P2, que es menos 2, le vamos a poner menos 1. Bien, acá tenemos el punto P2. Por lo tanto, como el vector se dirige del punto P1 a P2, unimos ambos puntos y de ese modo tenemos graficado el vector en el plano, ¿sí? Este es el vector que se dirige del punto P1 a P2. Para encontrar justamente el módulo o la norma de este vector, es decir, la distancia que hay desde el punto P1 al punto P2,
necesitamos encontrar las componentes de este vector, es decir, la proyección en X y la proyección en Y. ¿Cómo calculamos la componente en X? Para calcular la componente en X dijimos que vendría a ser la coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. ¿Sí? La coordenada del punto final con respecto a X menos la coordenada del punto inicial con respecto a X. Acá, como es una diferencia, tengan mucho cuidado con el tema de los signos. Siempre es la coordenada del punto final o extremo menos la coordenada del punto inicial u origen. Tenemos que, con respecto a X, el extremo es menos 2, menos 3, tenemos que la componente con respecto a X del vector definido entre P1 y P2 me da menos 5. Del mismo modo, vamos a calcular la componente con respecto a Y, es decir, la proyección del vector sobre el eje coordenado Y. Siempre recuerden que las componentes son las proyecciones del vector en cada uno de los ejes coordenados. En este caso, al hablar de plano, tenemos X e Y. Para sacar la componente en Y vendría a ser la coordenada del punto final con respecto a Y menos la coordenada del punto inicial con respecto a Y. Entonces acá tenemos menos 1, menos 4, me da menos 5. Por lo tanto, el vector P1, P2 tiene como componente menos 5 y menos 5. Bien, acá está expresado como par ordenado, y si yo lo quiero expresar en su forma canónica, ¿cómo sería? P1, P2 vendría a ser menos 5i menos más menos 5j, ¿sí? Esta vendría a ser la expresión cartesiana. ¿Cómo calculamos, chicos, el módulo, la norma de este vector? ¿Qué tenemos que hacer ahora? A ver, díganme. Pitágoras. Por Pitágoras, ¿sí? Son las componentes. Con esto justamente el módulo de norma van a ver que vamos a trabajar muchísimo cuando veamos producto escalar, por eso hago bastante hincapié en esto, ¿sí? Más menos 5 al cuadrado. Siempre recuerden que es la raíz cuadrada. Por lo tanto, el módulo de la norma me da raíz de 50, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Así arrancamos ya con R3. No, profe. Bueno, esto lo voy a dar muy rápido porque esta parte es medio aburrida, chicos. Bien, ¿qué pasa ahora? Ahora vamos a pasar a R3, ¿sí? R3 es el famoso espacio. Justamente en R3, que es el espacio, que es con lo que es lo nuevo para ustedes, que es lo que se va a trabajar muchísimo, en álgebra se trabaja mucho con el espacio, justamente tenemos 3 dimensiones, por lo tanto tenemos 3 ejes coordenados, ¿sí? Tenemos por un lado el semieje X positivo, el semieje Y positivo y el semieje Z positivo, ¿sí? Acá tenemos el semieje X negativo que no se ve, el semieje Y negativo que no se ve y el semieje Z negativo que no se ve, ¿sí? Y si acá tenemos el cero nunca se olviden, ¿sí? Porque en el plano lo vamos a necesitar para ubicar después el plano. Fíjense en que tenemos 3 ejes coordenados y qué es lo que caracteriza a este sistema, ¿sí? Que tenemos 3 planos coordenados distintos, ¿sí? Por un lado tenemos el plano coordenado con respecto al eje X, al eje Y, por eso es plano coordenado, porque los planos coordenados con respecto a los ejes coordenados, fíjense en que acá tenemos todo este plano coordenado X e Y, plano X e Y. Acá tenemos el plano coordenado Z, Y. Y finalmente, el tercer plano coordenado que tenemos
es el plano coordenado XZ, ¿sí? ¿Por qué plano coordenado? Porque con respecto a los ejes coordenados, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? En este caso, como tenemos en R3, el vector va a tener tres componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el punto, supongamos P1, que va a tener tres coordenadas, X1, Y1, Z1, ¿sí? Y tenemos el punto P2, que va a tener tres coordenadas, también X2, Y2, Z2, ¿sí? Por lo tanto, el vector definido entre el punto P1, P2, ¿cuántas componentes va a tener, chicos? ¿Cuántas componentes tiene? 3. Tres componentes, ¿sí? La componente en X, siempre recuerden que las componentes son las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes coordenados, ¿sí? Eso es sumamente importante, ese concepto, chicos, ¿sí? A X y a Z. ¿Cómo calculamos las componentes de este vector en R3? Del mismo modo que lo hacemos en R2, ¿sí? Siempre recuerden que las componentes de un vector es la diferencia entre la coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial. Por lo tanto, la componente en X, ¿a qué va a ser igual? A X2 menos X1, coordenada del punto final con respecto a X, menos coordenada del punto inicial con respecto a X. La componente en Y vendría a ser coordenada del punto final con respecto a Y, menos coordenada del punto inicial con respecto a Y. Y finalmente, la componente en Z vendría a ser Z2 menos Z1. El vector en R3 también va a tener un módulo, va a tener una dirección y va a tener un sentido. ¿Cómo calculamos el módulo? El módulo también se calcula mediante Pitágoras, como habrán visto con el profe. Justamente el módulo o la norma de este vector vendría a ser la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AI al cuadrado más AZ al cuadrado, ¿sí? Es decir, que le agregamos la tercera componente. Del mismo modo, se calcula del mismo modo que en R2, ¿sí? El módulo o la norma de ese vector. Tengan cuidado con ese concepto de norma porque muchas veces yo lo tomo como norma. No le pongo el módulo, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos expresar el vector en R3? El vector en R3, al igual que en R2, se lo puede expresar en su forma cartesiana y en este caso, en vez de par ordenado, va a ser una terna ordenada, ¿sí? Supongamos tenemos el vector A, ¿cómo vendría a ser como terna? Vendría a ser AX, a Y, a Z. Esto vendría a ser como terna ordenada. Y la expresión cartesiana o canónica tiene en cuenta justamente los versores. Como nosotros estamos en el espacio, ¿cuántos versores tenemos, chicos? ¿Cuántos versores hay? 3. 3. ¿Por qué hay 3 versores? ¿Por qué hay 3? Porque hay uno en X, uno en Y y uno en Z. Porque hay 3 ejes, ¿qué? Coordenados, ¿sí? De ahí que hay 3 versores. Siempre recuerden que los versores justamente tienen la misma dirección y el sentido, y bueno, el sentido se dirige hacia el semieje positivo de cada uno de los ejes coordenados. Entonces, a ver, 3 ejes coordenados, hay 3 versores, ¿sí? Tenemos el versor X, tenemos en el eje coordenado X, tenemos el versor Y. Siempre recuerden que el versor Y tiene la misma dirección que el semieje X positivo, cuyo módulo es 1. Tenemos en el eje coordenado Y el versor J y en el semieje coordenado Z el versor K. Es decir, agregamos un tercer verso, ¿sí?
Los 3 versores tienen el módulo 1, ¿sí? Por eso es módulo unitario o versor unitario. Es un vector, ¿sí? Tiene módulo, tiene dirección y sentido. Justamente la expresión cartesiana del vector en R3 va a estar dado justamente por esos 3 versores. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. ¿Algunos chicos me tuvo No, de profe, alumno no, a mí claro. o no? ¿O son nuevos ustedes para mí? Yo la tuve una vez, profe. ¿Quién me habla? Ataide. ¿Quién? Ataide. Ah, ¿en qué te tuve? ¿En sistema? No, mecánica, creo, hace 2 años. ¿Medina también? ¿Y de qué curso? Sí, profe, uno S1 primero y después uno S2. Ah, bien. Entonces algunos ya me conocen. Bueno, otros son nuevitos, ¿sí? Yo, bueno, para los que no me conocen, van a ver que soy bastante rápida para darle clase. Cualquier duda, chicos, que tengan, me frenan, ¿sí? Me van frenando, ante alguna duda que tengan, me frenan, ¿sí? Pero van a ver que yo con las clases hablo muy rápido, ¿sí? Soy bastante activa, ¿sí? Para dar las clases, así que cualquier cosa me paran, ¿bien? Bueno. Ahora bien, vamos a ver qué operaciones se puede hacer. A ver, ¿qué operaciones le podemos hacer a los vectores, chicos? ¿Qué operaciones podemos hacerle? Adición, suma, resta, La adición, multiplicar. podemos sumar un vector, podemos restar un vector. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? O sea, si yo aplico una operación de suma o una operación de diferencia, ¿qué me da a dar como resultado? Otro vector. Otro vector, ¿sí? Supongamos que tenemos el vector A, que es un I menos 3J, y tenemos el vector B, que es, díganme, menos 2 y bien. Tenemos el vector A y el vector B. ¿Cuál es qué expresión es esta del vector, chicos? Cartesiana. Cartesiano, ¿sí? Supongamos que yo quiero sumar el vector A más el vector B. ¿Cómo hago sumar? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta cuando yo sumo o resto dos vectores? ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Y lo hago con las componentes Somos las homólogas. componentes homólogas. ¿Sumar qué? ¿Componentes homólogas qué? La Semejantes. parte real con la parte real. No, la parte real, ese es número complejo. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Cuando trabajamos con vectores, chicos, y tenemos que hacer operaciones matemáticas de vectores, entre vectores, ya sea una suma o una diferencia, necesito sumar o restar componentes homólogas semejantes. ¿Qué son las componentes homólogas? Justamente, como venimos diciendo, las componentes homólogas son las proyecciones del vector, de ese vector, en cada uno de los ejes coordenados, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero sumar el vector A con el vector B, ¿cómo hago acá para sumar? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta acá? Por un lado voy a sumar el 1 con el menos 2. X con X. Me queda menos un Y. Y por otro lado, la componente homóloga con respecto a ¿qué? A Y. ¿Sí? Esto tengan mucho cuidado, ¿sí? Se tiene que sumar o restar componentes homólogas semejantes. ¿Qué es lo que caracteriza a la suma? Que la suma, ¿qué propiedad aplica la suma? ¿Es lo mismo hacer A más B que B más A? No. ¿No? No. ¿No? A ver, hagámoslo. Sí, profe, sí. Si yo sumo B más A, ¿qué sería? Menos 2
más 1 sería menos 1i, ¿o no? Y 5 menos 3 sería 2j. Es decir, que la suma, ¿qué propiedad aplica, chicos? Conmutativa. La propiedad conmutativa. Quiere decir que si yo sumo a más b o hago b más a, el vector resultante va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la suma aplica la propiedad conmutativa. ¿Qué sucede si yo hago ahora a menos b? Es decir, hay una diferencia. Necesito restar al vector a, le resto el vector b. ¿Cómo sería acá? A ver, ¿cuánto me daría? Los elementos del vector B van a cambiar de signo. ¿Cómo sería acá? 1 menos 2, ¿o no? Sí. Sería 3. 1 menos 2 por el versor i. ¿Cuánto me queda acá? A ver. 3i. 3. Me queda 3i. Acá tengo en cuenta los signos. ¿Y ahora cómo sería acá? Menos 3, menos 5, menos Menos 8. 8j, ¿sí? Yo les pregunto, si yo hago b menos a, ¿me va a dar el mismo vector resultante? No. ¿Por qué no? ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué no? A ver, hagamos ahora b menos a. ¿Cuánto le da b menos a? Menos 2, menos 1, sería Menos 3i. menos 3i. Y 5 menos 3 sería 8. 8j. ¿Me da? ¿Y qué diferencia hay entre este vector con este vector? A ver. Que son signos diferentes. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Un vector En qué? sentido opuesto. Un vector opuesto, ¿sí? Justamente fíjense en que la diferencia entre vectores no aplica ¿qué propiedad, chicos? La conmutatividad. Exactamente, no aplica la propiedad conmutativa. No es lo mismo hacer a menos b que b menos a. ¿Por qué? Porque cuando yo hago b menos a, lo que se obtiene como resultado es el famoso vector ¿qué? Opuesto. ¿Qué es un vector opuesto? El vector opuesto va a tener el mismo módulo o norma que este vector, pero ¿qué es lo que cambia? El sentido. El sentido. El sentido. Ustedes tienen el vector A, supongamos, y acá tenemos el vector ¿qué? Menos A. Justamente lo que cambia es el sentido del vector. Es decir, que un vector opuesto va a tener el mismo módulo o norma que el vector A, va a tener la misma dirección, es decir, la misma recta de acción o soporte, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Cambia el sentido, ¿sí? Justamente por eso es que cuando ustedes hacen A menos B que B menos A, se obtiene el vector opuesto. ¿Por qué? Porque la diferencia entre vectores no aplica la famosa propiedad conmutativa que sí sucede con la suma, ¿sí? Ahí vimos que a los vectores los podemos sumar y restar. ¿Y qué más le podemos hacer a los vectores? A ver. Multiplicar. Multiplicar. ¿Multiplicar por qué? Un escalar por otro vector. Multiplicar por un escalar. ¿Sí? Si yo un vector lo multiplico por un escalar, ¿qué voy a obtener como resultado? Vector. ¿Y qué es un escalar? ¿Qué es un escalar? ¿Qué es un escalar, chicos? Un número. Un número. ¿Y ese número cuánto puede valer? A ver. ¿Cuánto puede valer ese número? Puede ser positivo, puede ser negativo, puede dar 0. Sí. ¿Sí? ¿Qué opinan? Distinto de 0. ¿Distinto de 0? ¿Estás seguro? ¿Por qué no puede dar 0? Puede adquirir cualquier valor. Exactamente. Quiere decir que ese escalar K pertenece a qué número? ¿A los
reales. Reales. ¿Sí? Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser ¿qué? 0. Es decir, tenemos a un vector, lo multiplico por un escalar. Como resultado, ¿qué voy a obtener? Otro vector, ¿sí? Es decir, donde K es un número, que puede ser un número positivo, un número negativo, e incluso puede ser el 0, chicos, ¿sí? Bien, supongamos que ahora, a ver, tenemos el vector A, que es menos 5i más 7j, lo vamos a hacer en R3. Menos un K, ¿sí? Tenemos el vector A. A este vector A lo voy a multiplicar por 3, ¿sí? Es decir, donde 3 es el escalar. Es decir, que 3 por 'Se ve bien, chicos, o no? Sí, te entiendo. Sí, tenemos imaginación. Bien, eso es para no usar ahora el PDF. Bien, ¿cómo procedemos ahora a multiplicar a ese vector por el escalar que es 3? ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Multiplicar qué? Cada componente por el escalar. Cada componente homóloga, ¿por qué? Por dicho escalar. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a obtener como resultado? Otro vector. ¿Sí? Siempre tengan presente que las operaciones de suma, diferencia y la multiplicación por un escalar les tiene que dar como resultado otro vector. ¿Sí? Acá vendría a ser menos 15 y por el versor i más 21j menos 3k, ¿sí? Este escalar, les repito, puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, e incluso puede ser el 0, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Bien. Bueno. Sí, ustedes no se preocupen, ¿sí? Ahora lo que necesito es que me presten atención, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Si arrancamos con producto escalar. No, profe. No, profe, todo bastante claro. Bueno, a ver. Cuando hablamos de vectores, hablamos que también entre los vectores se puede realizar otro tipo de operación, ¿o no? ¿Qué es el producto escalar entre vectores? ¿Qué es lo que me tiene que dar como resultado de un producto escalar? Obviamente la palabra producto, ¿qué implica, chicos? ¿Implica qué? ¿Multiplicación o no? Sí. ¿Por qué se llama producto escalar? ¿Qué es lo que me tiene que dar acá como resultado? Si yo multiplico Como dos resultado un vectores. escalar. Un escalar, ¿no? Un Un escalar. escalar. Un número real. ¿Sí? Muy bien. Muchas veces también se conoce con el nombre de producto punto, ¿sí? ¿Por qué producto punto, producto escalar? Porque justamente, ¿cómo se simboliza un producto escalar? Ustedes tienen el vector A, puntito, lo multiplico escalarmente por el vector B, ¿sí? Como resultado, justamente del producto punto, producto escalar entre ambos vectores me tiene que dar un número, ¿sí? Un escalar es un número. ¿Ese número qué valor puede tomar, chicos? A ver, ¿qué valor puede tomar el producto escalar entre los vectores? ¿Puede ser positivo, negativo, 0? ¿O sí tiene que ser positivo? No, puede tomar valores negativos y de 0 también. Puede tomar valores negativos y de 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un escalar. Ese escalar pertenece a qué? A los reales, ¿sí? Justamente,
tenemos el vector A, tenemos el vector B. Entre el vector A y el vector B forman un ángulo, que es el ángulo tita, ¿sí? El ángulo tita es el ángulo comprendido entre ambos vectores, ¿sí? ¿Cómo definimos, chicos, un producto escalar? ¿Cómo se define un producto escalar? El producto de A por B, ¿a qué es igual? El producto de los módulos por el coseno del ángulo. Exactamente, ¿sí? Quiere decir que es el producto de ¿qué? Del módulo del vector A, que son los vectores que están implicados en dicho producto, punto, producto escalar, por el módulo del vector B, por el coseno del ángulo comprendido entre dichos vectores. Ahora bien, ¿cuánto puede valer tita? ¿Entre qué valores puede valer tita? A ver. ¿Cuánto puede tomar tita? ¿Tita puede valer 360 grados, chicos? No, entre 0 y 180 puede ser. ¿Mayor o igual a qué? A 0. Sí, mayor o igual, porque puede valer 0. ¿Y menor o igual a qué? A 180 ¿qué? Grados, ¿sí? A ver, en la parte física, ¿dónde se puede ver un ejemplo de producto escalar? En física, ¿no vieron? Ya todos hicieron física, la materia física. ¿Dónde está la aplicación del producto escalar, por ¿Una ejemplo? grúa? ¿Con qué? ¿En una grúa? ¿Con el trabajo de qué? ¿De la ¿El fuerza? trabajo de qué? De una fuerza, chicos, ¿sí? Cuando ustedes aplican una fuerza y calculan el trabajo de esa fuerza, justamente el trabajo de una fuerza, ¿a qué es igual? ¿Al módulo de qué? ¿A qué es igual el trabajo? Al módulo de la fuerza por el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es un vector. Por el coseno del ángulo comprendido entre ¿qué? Entre ambos vectores, ¿sí? Justamente el trabajo que ejerce una fuerza es una aplicación del producto escalar, ¿sí? ¿Por qué? Porque están trabajando con vectores, están trabajando con el vector que es la fuerza, es un vector, y con el desplazamiento es otro vector también. Y fíjense en que el trabajo de una fuerza que les da justamente en Joule es un escalar. Por lo tanto, el producto, producto escalar entre dos vectores le tiene que dar como resultado un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número. ¿Qué valor puede tomar dicho escalar? Puede tomar el valor de 0, puede tomar un valor positivo o puede tomar un valor ¿qué? Negativo, ¿sí? Bien. ¿Se ve, chicos, lo que acá estoy compartiéndolo? Sí. Sí, profe. Esta definición, ¿sí? Esta definición es sumamente, chicos, importante, porque muchas veces se les pide que definan lo que es un producto escalar, ¿sí? Y no saben lo que es una definición de producto escalar, no saben lo que les tiene que dar un producto escalar, ¿sí? Lo que es producto escalar, el producto vectorial es muy fuerte, chicos, en la materia, porque van a ver que lo vamos a aplicar muchísimo. Bien. Ahora bien, supongamos que tenemos el vector A expresado en su forma cartesiana, tenemos el vector B expresado en su forma cartesiana, y queremos hacer el producto escalar entre el vector A y el vector B. Justamente el producto escalar entre el vector A y el vector B, justamente ¿cómo se define? Se define como la sumatoria del producto de las componentes homólogas, ¿sí? Fíjense en que acá el producto escalar entre A por B vendría a ser el producto entre la componente en X del vector A por la componente X del vector B. ¿Por qué? Porque justamente fíjense en que I por I, esto ya lo vieron seguramente en el teórico, cuando ustedes aplican o realizan el producto escalar entre el versor I por el versor I, les queda justamente 1, ¿sí? Esto ya lo vieron, chicos, en el teórico, esa explicación. Bien. Sí, Exactamente, sí, ¿por qué? Porque cuando ustedes hacen el módulo de I por el módulo de I, les queda 1 por 1 y el ángulo que forman
es de 0 grados, ¿por qué? Porque justamente están sobre el mismo eje coordenado, ¿sí? El coseno de 0 les da 90, ¿sí? Le da 1. Más el producto entre la componente en I del vector A por la componente en I del vector B, más el producto entre la componente Z del vector A por la componente Z del vector B. Esto es sumamente importante para calcular justamente el producto escalar entre dos vectores. Siempre tengan presente que el producto escalar entre dos vectores es igual a la sumatoria del producto entre las componentes homólogas. ¿Y qué son las componentes de un vector? Las componentes de un vector son las proyecciones de ese vector sobre cada uno de los ejes coordenados, ¿sí? Bueno, acá está un poquito lo que yo les venía explicando recién. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. ¿Se va entendiendo o no? Sí, por mí sí. El resto, chicos, ¿alguno que no lo haya hecho nunca la materia? ¿Hay alguno que nunca la hizo? ¿O todos son recursantes, chicos? Profe, me parece que nadie puede hacer intensivo que no haya cursado la materia, me parece. ¿No? Sí, Que inclusive abandonó, ¿no? Sí, Bueno. alguien que se Creo haya que inscrito y sí. lo haya abandonado, sí, hay varios. Sí, solo electrónica, yo según escuché. Como ellos no tienen álgebra, no sé qué no tienen en el principio. Ah, bien. Bueno, yo porque el año pasado lo di, había chicos que no... Entonces por eso a veces voy medio lento con esto, pero bueno. Bien. A ver, vamos a ver un ejemplo. Les pide encontrar el producto escalar o producto punto o producto interno, ¿sí? Fíjense en los tres nombres con los que se les puede aparecer, ¿sí? Un producto escalar, un producto punto, un producto interno entre los vectores. Quiere decir que al hablar de producto es una multiplicación. Eso es lo que tienen que tener presente. Es decir, nosotros podemos sumar vectores, podemos restar vectores, podemos multiplicar vector por un escalar y a su vez podemos efectuar el producto, la multiplicación entre dos vectores. Lo que pasa es que hay tres productos distintos y nos da tres cosas distintas, ¿sí? El producto escalar, como su nombre lo indica, me tiene que dar como resultado un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número que pertenece a los reales, que puede ser positivo, puede ser negativo o incluso puede ser cero. Tenemos el vector A, que es menos 7i menos 3j, y tenemos el vector B, que es un j. Fíjense que tanto el vector A como el vector B se encuentran en el plano, es decir, en dos dimensiones. Fíjense que acá al vector B le está faltando la componente ¿qué? En Y. Quiere decir que la componente en X es 0. ¿Cómo realizamos el producto justamente escalar o producto punto entre ambos vectores? Justamente definimos que el producto punto es la sumatoria del producto entre las componentes homólogas. ¿Cuántas componentes homólogas tenemos? 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? El producto entre la componente homóloga X del vector A por la componente homóloga X del vector B, que es menos 7 por 0, y le vamos a sumar el producto entre la componente homóloga del vector A con respecto a Y por la componente homóloga del vector B con respecto a Y. Fíjense que acá sumamos, al sumar me quedó como resultado un número, es decir, un escalar. Del mismo modo lo vamos a ver en R3. Me pide encontrar el producto punto o producto escalar o producto interno entre dos vectores, ¿sí? Me da el vector A, me da el vector B, ambos expresados en su forma cartesiana. Fíjense que aparecen los tres versores. Me pide realizar el producto punto entre A y B. Nuevamente dijimos que el producto punto es la sumatoria del producto entre sus componentes homólogas, por lo tanto acá va a ser menos 3 por 4, que es con respecto a X, más 1 por 2, que es con respecto a la componente Y, más 2 por menos 5 con respecto a la componente en Z. Sumamos los tres productos y me da como resultado, fíjense, un escalar.
¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Perdón. ¿Alguna pregunta? No, profe. A ver, yo les pregunto, ¿para qué se utiliza un producto escalar? ¿Para qué me sirve un producto escalar? A ver, ¿para qué me sirve un producto escalar? ¿Qué me permite calcular un producto escalar? Un número. Trabajo. ¿Pero para qué? ¿Para qué ustedes aplican un producto escalar? ¿Qué me permite Para calcular el calcular? trabajo. El trabajo de las fuerzas en física. En física, pero yo ahora te lo llevo al álgebra. Podemos saber si dos vectores son perpendiculares. Bien, esa es algo, eso ya lo vamos a ver, esa es una. ¿Y para qué otra cosa sirve un producto escalar? ¿Para calcular qué? El ángulo entre qué? Entre los dos vectores. Entre dos vectores, ¿sí? Justamente la aplicación del producto escalar, el producto escalar se aplica para dos cosas, ¿sí? Una es para determinar el ángulo comprendido entre dos vectores, ¿sí? Cuando yo les pida calcular el ángulo entre dos vectores, me tienen que aplicar un producto escalar porque justamente esa es la aplicación que tiene, ¿sí? Nunca un producto vectorial, porque necesito justamente trabajar con el coseno del ángulo. Y la otra es para determinar si dos vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí. ¿Cómo calculamos el ángulo entre dos vectores? ¿Sí? Justamente dijimos que un producto escalar, ¿cómo se definía? El producto escalar entre el vector A y el vector B se define como el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo comprendido entre ambos vectores. A su vez, dijimos que el ángulo, θ, el ángulo comprendido entre ambos vectores, y esto es sumamente importante, ya vamos a ver por qué. El ángulo entre los vectores puede ser mayor o igual a 0 grados o menor o igual a 180 grados. Chicos, esto es sumamente importante, porque esto después cuando veamos vectores paralelos tiene que ver el ángulo. Bien. Ahora bien, ¿cómo calculamos el ángulo comprendido entre dos vectores? Justamente, a partir de la definición de producto escalar o producto punto, producto interno, podemos despejar el ángulo, ¿sí? Es decir, por la definición, decimos que el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores es igual a A por B, que dijimos que A por B es justamente la sumatoria del producto entre las componentes homólogas de ambos vectores sobre el módulo o la norma del vector A por el módulo o la norma del vector B. Para calcular el ángulo θ, aplicamos arco coseno. ¿Sí? Acá a mí me gusta particularmente que me lo dejen en grados. ¿Sí? Por lo tanto, θ es el arco coseno de A por B sobre el módulo de A por el módulo de B. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. Bien. Acá está justamente lo que es el concepto de ángulo. Esto es sumamente importante. También lo vamos a aplicar mucho. Despejamos. Siempre recuerden que el producto punto entre dos vectores, y esto tenganlo presente, se define como la sumatoria del producto entre las componentes homólogas, ¿sí? Y el módulo, la norma, se calcula por Pitágoras, ya sea en vectores en R2 o vectores en R3, ¿sí? Fíjense que acá está el desarrollo.
teórico y ahora vamos a ver un ejemplo. Les dice, calcular el ángulo comprendido entre los siguientes vectores. Tenemos el vector A y tenemos el vector B. Fíjense en que tanto el vector A como el vector B están expresados en su forma cartesiana y ambos vectores están en el espacio. Bien. Siempre tengan presente que el ángulo θ puede variar o puede ser mayor o igual a 0 grados o menor o igual a 180 grados o pi. Para calcular el ángulo comprendido entre ambos vectores, necesitamos partir de la definición de producto escalar o producto punto. A partir de la definición, despejamos el coseno de θ. El coseno de θ es igual al producto punto o producto escalar del vector A por el vector B sobre el módulo del vector A por el módulo del vector B. Calculamos el módulo o la norma del vector A. Siempre recuerden que en R3 también se calcula mediante Pitágoras la raíz cuadrada de las componentes homólogas elevados al cuadrado. El módulo de A o la norma me da raíz de 29. Del mismo modo calculamos el módulo del vector B, me da raíz de 35. Una vez que calculamos los respectivos módulos, necesito aplicar el producto punto o producto escalar entre ambos vectores. Tenemos el vector A, que es 3i menos 2j más 4k, lo voy a multiplicar escalarmente por el vector B, que es 5i menos 3j menos 1k. Aplico el producto escalar es la sumatoria del producto de las componentes homólogas, es decir, sería 3 por 5, más menos 2 por menos 3, más 4 por menos 1. Aplico la sumatoria, sumamos, y fíjense en que el producto punto, producto escalar entre el vector A y el vector B me da 17. Una vez que calculamos el producto escalar, calculamos los respectivos módulos o normas de ambos vectores, reemplazamos los valores en la formulita de coseno de θ, y fíjense en que aplico justamente el arco coseno y calculamos el ángulo, ¿sí? Fíjense en que el ángulo en este caso es un ángulo agudo, ¿sí? Es un ángulo menor a los 90 grados, ¿sí? Es decir, puede ser un ángulo agudo, que es entre 0 y los 90, un ángulo recto, que es de 90 grados, que va a los 90 grados, o un ángulo obtuso, que va entre los 90 y los 180 grados. Quiere decir que el ángulo comprendido entre el vector A y el vector B es igual a ¿qué? A los 57 grados, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, se escucha bien. Sí, Bien. profe. Ah, bueno. Bien. Bueno, acá tenemos otros ejemplos que yo les agregué. Dado los siguientes vectores, tenemos 3 vectores distintos. Tenemos el vector A, tenemos el vector B y tenemos el vector C. Fíjense que los 3 vectores están ubicados en el espacio, ¿sí? Tiene 3 componentes. La componente faltante se le agrega con 0. Me pide encontrar el ángulo entre el vector A y el vector C menos B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Es decir, si yo acá lo que me pide calcular es, tenemos el vector A, y me pide calcular el ángulo comprendido entre el vector A y el vector C menos B. ¿Sí? Bien. Es decir, que me pide calcular este ángulo. ¿Sí? El ángulo comprendido entre el vector A y el vector que resulta de la diferencia de hacer C menos B. ¿Sí? Esto lo tienen que, siempre, chicos, tienen que leer bien lo que se les está pidiendo. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular el vector resultante de hacer C menos B. Tenemos el vector C,
le tengo que restar al vector b. Siempre recuerden que cuando se opera entre vectores se tiene que tener en cuenta las componentes homólogas. Es decir, en este caso voy a restar el 1 con el 3, el menos 1 con el 1 y el 2 con el 4, ¿sí? Un i menos 3i me queda menos 2i, menos 1, tengan cuidado con los signos, ¿sí? Me da menos 2j y 2 menos 4 menos 2k. Quiere decir que cuando realizamos la diferencia entre C y B, entre ambos vectores, me da como resultado otro vector cuyas componentes son menos 2i, menos 2j y menos 2k. Para calcular justamente el ángulo entre los dos vectores, entre el vector A y el vector C menos B, necesito aplicar el producto punto, ¿sí? Entre A y el vector resultante de hacer C menos B. Tenemos el vector A, tengo el vector resultante, aplico el producto punto, producto escalar, ¿sí? Es decir, multiplico las componentes homólogas semejantes, ¿sí? Vendría a ser 1 por menos 2, más 0 por menos 2, más 5 por menos 2. Tenemos que el producto punto, producto escalar entre el vector A y el vector que resultó de hacer la diferencia entre C menos B, me da menos 12. Que es lo que me tiene que dar un número, es decir, una escala, en este caso negativo. El paso siguiente, necesito calcular los respectivos módulos o las normas del vector A y el vector resultante de hacer C menos B. Para calcular el módulo, la norma, aplico Pitágoras, me da raíz de 26, el módulo del vector C menos B me da raíz de 12. Para calcular el ángulo comprendido entre el vector A y el vector C menos B, reemplazamos y fíjense en que θ es igual a que arco coseno de menos 12 sobre raíz de 26 por raíz de 12. Fíjense en que el ángulo que me da es un ángulo obtuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ángulo, siempre recuerden que los ángulos obtusos es mayor a 90 y menor a 180 grados, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe, todo bastante claro. Bueno, ahora viene un ejercicio muy típico de producto escalar que calcula los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? Es decir, en un triángulo ustedes tienen 3 vértices, ¿sí? Tenemos el vértice A, tenemos el vértice B y tenemos el vértice C, ¿sí? ¿Cuántos ángulos tenemos? 3 ángulos. Bien. Fíjense en que al tener 3 ángulos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto les tiene que dar, chicos? 180. 180 grados. Quiere decir que alfa más beta más gamma, ¿cuánto les tiene que dar? 180 grados. 180 grados. Quiere decir que si ustedes calculan 2 ángulos, el tercero sale ¿por qué? Por diferencia, ¿sí? ¿Cómo calculamos los ángulos interiores de un triángulo? Fíjense en que, si yo analizo, en este caso, ¿sí? Que está acá, fíjense en que el ángulo alfa es el ángulo comprendido entre ¿qué? Entre el vector definido entre el punto A y el punto C, y el vector definido entre el punto A y el punto B. Siempre tengan presente que 2 puntos en el plano o 2 puntos en el espacio les define un vector. Eso lo tienen que tener muy presente, ¿sí? Fíjense en que el ángulo alfa, si yo me voy acá solito, tenemos A, C, quiere decir que entre el punto A y el punto C defino este vector, y entre el punto A y el punto B defino otro vector, ¿sí? Fíjense en que estos 2 vectores que yo defino comparten el mismo origen, y eso es sumamente importante, ¿sí? Los vectores que ustedes definen para calcular el ángulo tienen que compartir el mismo origen. En este caso, el origen es el punto A. Por lo tanto, ¿cómo calculamos? ¿Cómo calculamos el ángulo acá alfa? ¿Qué tenemos que aplicar para calcular el ángulo alfa acá? ¿Qué tengo que aplicar ahí? El coseno. ¿Producto qué?
Producto vector, escalar. Escalar, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo y vamos a ir calculando cada uno de los ángulos, ¿sí? Le dice, halla los ángulos interiores de un triángulo cuyos vértices son los puntos coordenados, ¿sí? El punto A, cuyas coordenadas son 1, 3, menos 1. El punto B, cuyas coordenadas son 2, menos 2 y menos 3. Y el punto C, cuyas coordenadas son menos 2, menos 1, 4. Para calcular el ángulo alfa, fíjense en que el ángulo alfa es el ángulo definido entre el vector AC y el vector AB. Para calcular el ángulo alfa, voy a aplicar la definición de producto escalar a partir de la definición de producto escalar. En este caso, el producto escalar va a ser ¿entre qué? Entre el vector coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Al producto punto, producto escalar entre el vector AC por el vector AB sobre el módulo de ¿qué? De AC Ya sé, multiplicado por el módulo por de AB. AB, ¿sí? Siempre recuerden que tienen que compartir el mismo origen. Bien. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer, yo les pregunto, ¿tenemos los componentes del vector AC y del vector AB? No. No. Arriba ¿Sí? no estaban en el enunciado, ¿no? No, no está en el enunciado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es ABC? Puntos. Son los puntos Vectores. que... Sí, No, puntos. son los puntos coordenados, ¿sí? Es decir, son puntos coordenados. Tengan mucho cuidado con eso. No son componentes de un vector, son puntos coordenados. Es decir, yo necesito calcular la componente del vector definido entre el punto A y el punto C. Por lo tanto, para calcular la componente del vector definido entre estos dos puntos, necesito aplicar ¿qué? La definición de lo que son las componentes. Dijimos que las componentes de un vector son las proyecciones sobre cada uno de los ejes coordenados. ¿Cómo calculamos las componentes de un vector? Coordenada del punto final o extremo de ese vector menos coordenada del punto inicial u origen del vector. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer para calcular este ángulo alfa va a ser justamente calcular las componentes de los dos vectores, ¿sí? Tenemos el punto coordenado A, el punto coordenado B. Vamos a calcular la componente, cada una de las componentes del vector AB, el vector definido entre el punto A y el punto B. Con respecto a X, vendría a ser coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Me hago 2 menos 1 me da 1. Con respecto a Y, coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial, porque A es el inicio, B es el extremo, me da menos 2, menos 3, menos 5. Y finalmente la componente en Z del vector AB vendría a ser la coordenada del punto final con respecto a Z menos la coordenada del punto inicial con respecto a Z. Tenemos las componentes del vector AB definido como terna ordenada y la componente del vector AB en su expresión cartesiana teniendo en cuenta los tres versores. Del mismo modo, vamos a calcular el vector AC. El vector AC tiene como origen el punto coordenado A y extremo o punto final C. Por lo tanto, vamos a calcular las tres componentes de ese vector. Con respecto a X, vendría a ser XC menos XA, es decir, menos 2, menos 1 me da menos 3. Con respecto a la componente en Y, vendría a ser IC menos IA, vendría a ser menos 1, menos 3 me da menos 4. Y finalmente, con respecto a Z, vendría a ser ZC menos ZA, me da 4 menos 1, me da 5. Tengan cuidado con los signos, chicos. ¿Por qué? Porque acá un signo mal les cambia las componentes del vector y me van a arrastrar, me van a ir arrastrando el error, ¿sí? Tengan cuidado. Siempre las componentes de un vector implican la diferencia, ¿sí? Coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Las componentes del vector AC expresado como terna ordenada, menos 3, menos 4 y 5, y la componente del vector AC en su forma cartesiana.
Paso siguiente, vamos a calcular el módulo o la norma de cada uno de los vectores definido, es decir, el módulo del vector AB y el módulo del vector AC, mediante Pitágoras. Para calcular el ángulo alfa necesitamos los módulos, que ya los tenemos, raíz de 30 y raíz de 50, y me falta calcular el producto punto o producto escalar entre ambos vectores. Tenemos el vector AB, lo voy a multiplicar escalarmente por el vector AC. Siempre recuerden que el producto escalar entre dos vectores es la sumatoria del producto entre las componentes homólogas. En este caso vendría a ser 1 por menos 3, más menos 5 por menos 4, más menos 2 por 5. Cuando hacemos la sumatoria me da 7. Y el producto de los módulos me da raíz de 1500. Aplico, para sacar el ángulo alfa, aplicamos el arco coseno y el ángulo comprendido entre el vector AC, ay, perdón, ay, perdón, y el vector AB me da como resultado de este ángulo alfa 79 grados, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Profe, un ejercicio así dentro del papel. Sí, este es muy común, chicos, esto de los ángulos interiores de un triángulo, porque se evalúa todo. ¿Sí? Yo acá lo evalúo todo, fíjense. Se evalúa concepto de norma, módulo, se evalúa producto escalar y se evalúa ángulo, ¿sí? Bien. Ahora supongamos que queremos calcular el ángulo gamma. ¿Se ve? Sí, el ángulo gamma, ¿se ve, chicos? Sí. Es el ángulo, y acá tengan cuidado, ¿sí? Siempre recuerden que los vectores que forman con los dos puntos, ¿sí? Estos dos vectores tienen que tener el mismo origen, tienen que compartir el mismo origen. Por lo tanto, el ángulo gamma es el ángulo comprendido entre el vector definido entre el punto B y C, por eso así se dirige, y el vector definido entre el punto B y A, ¿sí? Es decir, que estos dos vectores comparten el mismo origen, que en este caso el origen es el punto B. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Es decir, que el ángulo gamma es el ángulo comprendido entre el vector BC y el vector AB. Nuevamente, para calcular el coseno, para calcular el ángulo gamma, necesito aplicar producto escalar, es decir, aplico la definición de producto escalar. A partir de la definición de producto escalar, despejamos el ángulo. El coseno de gamma va a ser igual al producto punto entre el vector BA por el vector BC sobre el módulo del vector BA por el módulo del vector BC. ¿Sí? Es decir, que ambos vectores comparten el mismo origen o punto inicial, que es B. Eso siempre tenganlo presente. Para calcular el ángulo, necesito nuevamente calcular las componentes de cada uno de los vectores. La componente del vector BA con respecto a los tres ejes coordenados, es el componente X y Z, y las componentes del vector BC. El vector BA, la componente en X vendría a ser coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial, me da menos 1. La componente en Y del vector BA va a ser coordenada del punto final menos inicial con respecto a Y, me da 5. Y finalmente la componente en Z del vector BA va a estar dada por la coordenada del punto final con respecto a Z menos la coordenada del punto inicial con respecto a Z, perdón, me da 2.
Tenemos que el vector BA, fíjense, en expresado como terna ordenada, y el vector BA en su expresión cartesiana. Del mismo modo, vamos a calcular el vector BC, que es el vector definido entre el punto B y el punto C, donde B es el origen o el inicio de ese vector y C es el punto final o extremo. Calculamos las tres componentes, la componente en X me da -4, la componente en Y me da 1 y la componente Z me da 7. Expresamos al vector BC como terna ordenada, -4, 1, 7, que son las tres componentes, y expresamos el vector BC en su forma cartesiana. ¿Sí? Siempre recuerden que la expresión cartesiana es teniendo en cuenta los tres versores. Para calcular el ángulo gamma entre estos dos vectores, necesitamos calcular el módulo del vector BA, el módulo, la norma del vector BC, y aplicar el producto punto o escalar entre dichos vectores. Calculamos el módulo del vector BA aplicando Pitágoras, me da raíz de 30, aplico el módulo del vector BC aplicando Pitágoras, me da raíz de 66. Calculamos el producto, realizamos el producto punto, producto escalar entre el vector BA por el vector BC. Tenemos el vector BA, tenemos el vector BC. Multiplico escalarmente, vendría a ser -1 por -4, más 5 por 1, más 7 por 2. Sumamos y el producto punto, producto escalar me da 23. Siempre recuerden que el producto punto, producto escalar les tiene que dar un número, ¿sí? Por eso justamente se llama producto escalar. Tenemos el producto escalar calculado, tenemos los módulos, reemplazamos los valores en la fórmula que me permite encontrar el ángulo. Siempre recuerden que el ángulo comprendido entre dos vectores se calcula aplicando el producto punto o el producto escalar. Eso es un concepto sumamente importante de producto escalar. El coseno de gamma es igual al producto escalar entre el vector BA por el vector BC sobre el módulo del vector BA por el módulo del vector BC. Reemplazamos, aplicamos el arco coseno y de este modo obtenemos que el ángulo comprendido entre esos vectores es 58 grados con 52 minutos. Finalmente, ¿qué ángulo me queda, chicos, de calcular? ¿Qué ángulo nos quedaría de calcular? ¿El ángulo qué? Beta. Beta. ¿Cómo calcularían el ángulo beta? ¿Saco de diferencia? ¿Con la Claro. diferencia entre qué? Sumamos alfa y gamma y Y le restamos 180. 180. Claro. Exactamente, ¿sí? Es decir, la forma más fácil es, si tenemos alfa y tenemos gamma, beta, ¿a qué va a ser igual? A 180 grados menos alfa menos gamma, ¿sí? Es decir, calcularlo mediante ¿qué? Mediante la diferencia, ¿sí? Es decir, el ángulo beta es el ángulo comprendido entre el vector CA, ¿sí? Definido entre el punto C y el punto A, y el vector definido entre el punto C y el punto B. Siempre recuerden que los dos vectores estos vectores tienen que compartir el mismo origen en un triángulo, ¿sí? Es decir, que el origen que están compartiendo es el punto C. ¿Cómo? En un triángulo, la suma de los ángulos interiores da 180 grados, teniendo el ángulo alfa y teniendo el ángulo gamma, por diferencia calculamos beta. Siempre verifiquen, chicos, que la suma les da 180 grados, ¿sí? Supongamos que no me di cuenta de hacerlo por diferencia. ¿Cómo calcularían ahora este ángulo beta? ¿Cómo calcularían el ángulo beta también? El coseno de beta, ¿qué va a ser igual? ¿Qué otra forma tendríamos de calcularlo? por el producto escalar, igual que los demás. Exactamente. El coseno de beta, ¿qué va a ser igual? Al producto punto entre el vector que CA por CB. CB. Hay veces recomiendo que lo verifiquen. ¿Sobre qué? Sobre el El módulo de CA multiplicado por el módulo de CB. Muy bien. ¿Sí? Les tiene que dar el mismo ¿qué? Valor. ¿Sí? Les tiene que dar el mismo valor. ¿Sí? Es decir, menos, o sea, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo tiene que dar 180 grados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá de esto? ¿Se entendió cómo saca los ángulos entre dos vectores? Sí, profe.
¿Quién me levantó la mano? Que no puedo ver, chicos, acá. Yo, profe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es por el tema de la resolución, o sea, sí o sí tengo que hacerlo por procedimiento, o sea, hacer el vector Sí, AB, chicos. el Eso vector me BA, olvidé de decirles. porque por La ejemplo, materia se llama álgebra y geometría, ¿qué? analítica. Analítica. ¿Qué implica analítico? A ver, ¿qué significa analítico? ¿Qué es algo analítico? Es un procedimiento, justamente, Numérico. de cómo se Analizar. un procedimiento numérico, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Claro. Bien. En el momento del parcial, chicos, yo evalúo justamente eso, el procedimiento analítico. Por más que me digan, le pide calcular el módulo, ustedes me tienen que explicar cómo sacan el módulo. Es decir, el módulo de ese vector, raíz cuadrada de las componentes, ¿sí? Yo les pido, por ejemplo, un producto escalar, me tienen que poner cómo hicieron ese producto escalar, ¿sí? Porque acá no me pueden decir, no, profe, fue fácil, lo hice mecánica, o sea, lo calculé de memoria una hojita y lo puse. No, chicos. O sea, yo necesito evaluar que ustedes los conocimientos lo tienen. ¿Sí? Yo cuando veo el parcial, yo veo lo que ustedes me están dando. Si yo no encuentro procedimiento, chicos, yo bajo punto. ¿Por qué? Porque justamente lo que evalúo es el procedimiento analítico de cómo llegaron a ese resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo también de ahí veo el error, arrastro y veo en qué se equivocaron. Entonces, justamente, por más que sea un cálculo sencillo, chicos, el procedimiento analítico de resolución tiene que estar. Y eso es sumamente importante porque si no yo bajo puntos, ¿sí? De hecho, en los parciales yo les pido que me suban el procedimiento analítico. En caso de que el parcial sea en forma virtual, el procedimiento analítico yo les voy a pedir que me lo suban. Y yo lo que evalúo no es lo que ustedes me marcan en las múltiples opciones, sino lo que ustedes me están dando. ¿Sí? Que sea consistente con lo que me está marcando, obviamente, ¿sí? Si no hay procedimiento analítico, el parcial directamente no lo corrijo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, lo que yo iba era, por ejemplo, en la parte de resolver el ángulo ρ del vector BA, igual, sería lo mismo que decir el opuesto de AB. ¿O no? Me lo pones, es el vector opuesto. Listo. ¿Sí? Era por eso más que nada. ¿Se entiende? Chicos, me tienen que explicar todo, porque mientras ustedes más me explican, para mí es mejor y eso los ayuda. ¿Por qué? Porque yo veo eso. ¿Sí? Yo veo la explicación porque es la forma que yo tengo para evaluarlos, si realmente los conceptos lo tienen y se entiende, ¿sí? Porque mi idea es que entiendan la materia, ¿sí? Que los cálculos que hagan sepan por qué tiene que hacer tal cálculo, ¿sí? Bien. O sea, profe, después de terminar el desarrollo práctico, hacemos como un mini desarrollo teórico de por qué lo resolvimos así. Si vos en el práctico me explicás, o sea, me pones, haces todos los cálculos, ya está. Cómo llegaste al resultado, cómo calculaste un sistema de ecuaciones, cómo calculaste un producto vectorial, ¿sí? O sea, Claro, como los parciales de primer año, que era paso a paso, usted quería bien paso a detallado. paso, tal cual Pacheco, ¿sí? O sea, para los que no me conocen, el procedimiento analítico es lo que yo evalúo. Listo, No hay muchísimas procedimiento gracias, profe. analítico, el parcial no lo corrijo. ¿Se quedó claro, chicos, eso? Sí, profe, y una consulta. Para los gráficos en tercera dimensión, ¿se podía usar GeoGebra en medio parcial o no? No, chicos, yo gráfico no les pido de vectores. Listo, no me acuerdo de eso. Ahí está, muchas gracias, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá del ángulo? ¿Alguna pregunta del ángulo? No, ¿O profe. no? Todo claro. Bien. Entonces, a ver, si yo les pido calcular el ángulo entre dos vectores, ¿qué es lo que me tienen que aplicar? Producto escalar. Producto escalar, chicos. ¿Sí? Eso en el teórico también se les pregunta. ¿Para qué sirve un producto escalar? ¿Para qué sirve? Sirve para calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Sí? ¿Y qué otra aplicación tiene el producto escalar? ¿Qué otra aplicación sumamente importante? Y lo vamos a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Para determinar la condición de qué? De perpendicularidad. De perpendicularidad. ¿Condición de perpendicularidad o que también se recibe otro nombre? Paralelismo. No, perpendicularidad u ortogonal.
Bien. Tenemos el vector A y tenemos el vector B. El ángulo comprendido, o sea, si dos vectores son perpendiculares o ortogonales, quiere decir que A es perpendicular ¿a qué? A B. Si A es perpendicular o ortogonal con el vector B, el ángulo comprendido entre A y B, ¿cuánto les da? 90 grados. 90 grados. ¿Cómo sacan este ángulo acá? ¿Cómo sacan ese ángulo entre A y B? Producto escalar. Con un producto escalar, ¿sí? Es decir que mediante la aplicación de producto escalar, despejamos el coseno de tita. ¿Y qué pasa? Si yo aplico el producto escalar y tita me da 90 grados, ¿qué es lo que me está indicando acá? Que los vectores, ¿cómo son? Son perpendiculares. Perpendiculares, ¿sí? En este caso, si tita me da 90 grados, esto ya me está indicando que los vectores A y B son perpendiculares ortogonales entre sí. Si nosotros reemplazamos el 90 grados acá, en la definición de producto escalar, ¿el coseno de 90 cuánto les da? 0. 0. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno. Si el coseno de 90 les da 0, ¿cuánto les da el producto de A por B? 0. 0. Quiere decir que cuando dos vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí, ¿cuánto les tiene que dar el producto escalar? ¿Qué valor 0. tiene que darle? 0. 0. Por eso es que yo les dije que el producto escalar les tiene que dar un número y ese número ¿qué podía valer? ¿Podía valer qué? 0. ¿Qué le está indicando? Si el producto escalar entre dos vectores le da 0, ¿qué le está indicando? Que esos vectores ¿cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares o ortogonales entre sí. Si dos vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí, el ángulo comprendido entre dichos vectores es ¿de qué? De 90 grados. Esto, chicos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando yo les pida determine si los vectores son perpendiculares o ortogonales, ¿qué producto tienen que aplicar ahí? Escalar. ¿Producto qué? Escalar. ¿Y cuánto les tiene que dar ese producto escalar para que esos dos vectores sean perpendiculares o ortogonales entre sí? 0. 0. ¿Se entiende? Si el producto escalar es igual a 0, los vectores son perpendiculares, que implica que los vectores sean perpendiculares, que el ángulo comprendido es de 90 grados. Si el producto punto les da distinto de 0, esos vectores no son perpendiculares o ortogonales entre sí. Por lo tanto, el producto escalar tiene dos aplicaciones fundamentales. Una de ellas es que me permite calcular el ángulo comprendido entre los dos vectores, y la otra aplicación importante que tiene el producto escalar es que me permite determinar si dos vectores son perpendiculares u ortogonales entre sí. Bien. Fíjense en que acá está lo que estuvimos hablando recién, la condición de perpendicularidad u ortogonalidad entre dos vectores. Dos vectores son perpendiculares u ortogonales entre sí. Tengan cuidado porque la palabra ortogonal conmigo la van a escuchar muchísimo. Ortogonal significa que es algo perpendicular. Justamente son ortogonales cuando el producto escalar o producto punto entre ambos vectores es igual a 0. Si el producto punto o escalar entre los dos vectores es igual a 0, implica que el ángulo comprendido entre dichos vectores es de 90 grados, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Les pide verificar si los siguientes vectores son perpendiculares u ortogonales entre sí. Tenemos el vector A, que es 3i menos un j más 2k,
Y tenemos el vector B, que es menos 2i más 4j más 5k. Bien. Para determinar si estos dos vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí, aplicamos justamente el producto punto, producto escalar, eso siempre lo tengan presente, o bien calculamos el ángulo, ¿sí? Pero la forma más fácil es calcular justamente el producto escalar. Aplicamos el producto escalar entre los dos vectores, siempre recuerden que es la sumatoria del producto de las componentes homólogas de esos vectores. Si el producto escalar o producto punto me da igual a 0, ¿qué implica? Implica que los vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí. Aplico, fíjense, en el producto punto, producto escalar, vendría a ser 3 por menos 2, más menos 1 por 4, más 2 por 5. Aplico la sumatoria y como el producto escalar es igual a 0, ¿qué conclusión arribamos? Que los dos vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí. Por lo tanto, el ángulo comprendido entre dichos vectores es de 90 grados, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Chicos, ¿se va entendiendo esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, chicos, que los ejemplos Profe, son los que... ¿Sí? Disculpe, me perdí mucho porque justo se me apagó la notebook 2 minutos. ¿Quién me habla? Pacheco. Pacheco. A ver. Tenemos el vector A y tenemos el vector B. ¿Sí? Queremos determinar si el vector A y el vector B son perpendiculares o ortogonales entre sí. Para saber si todos los vectores que están en R3, que es lo primero que tienen que identificar, ¿sí? Porque hay 3 componentes, son perpendiculares o ortogonales entre sí, necesito aplicar la definición de producto escalar. Si el producto escalar entre esos vectores me da 0, implica que los vectores son perpendiculares o ortogonales, es decir, el ángulo comprendido entre esos vectores es de 90 grados. Siempre recuerden que tienen que aplicar la definición de producto escalar, ¿sí? El producto escalar, como lo venimos hablando, es igual a la sumatoria del producto entre las componentes homólogas. Si es igual a 0, esto me está indicando que los vectores son perpendiculares o ortogonales entre sí. Aplicamos, tenemos el vector A, que es 3i menos 1j más 2k. Tenemos el vector B, que es menos 2i más 4j más 5k. Aplico el producto punto entre esos dos vectores, 3 por menos 2, más menos 1 por 4, más 2 por 5. Sumamos y la sumatoria me da 0. Como la sumatoria me da 0, ¿a qué conclusión arribamos? Que justamente los vectores A y el vector B son perpendiculares u ortogonales entre sí, es decir, que el ángulo comprendido entre ambos vectores es de 90 grados, ¿sí? Si ustedes calculan, ¿cómo calcularían el ángulo acá? A ver, para verificar que efectivamente me dé 90 grados. ¿Qué harían ahí? ¿Cómo sacarían el ángulo acá? A ver. Y ¿Qué harían para calculando los sacar? componentes de los dos vectores. No, eso ya es dato. El producto escalar ya, ¿no? ¿Y qué harían ahí? ¿Cómo despejarían tita? Coseno de tita, ¿qué va a ser igual? A por B, ¿sobre qué? Sobre el módulo de ellos. Sobre el módulo de A por el módulo de B. Si A por B es igual a 0, todo esto es 0, ¿no? 0 sobre un número que es igual 0. a 0. El arco coseno de 0, ¿cuánto les da, chicos? 90. 90 grados. ¿Se entiende? Bien. Este ejercicio es de parcial. Van a ver que los ejercicios que les doy son los que yo tomo. ¿Estamos de acuerdo? A ver.
¿Se lee, chicos, lo que se lee acá? Que pasa que no quiero bajar. Sí, cerebro. Les dice, determinar el valor de K, ¿sí? Para que los vectores, supongamos que tenemos el vector A, cuyas componentes son 4, 5 menos K, 4, y el vector B, cuyas componentes son 3, K y menos 4, sean ortogonales, ¿sí? A ver, lo vamos a poner acá. Tenemos dos vectores, el vector A, cuyas componentes son 4, punto y coma, 5 menos K, punto y coma, y 4. A su vez tengo el vector B, cuyas componentes son 3, punto y coma, K, punto y coma, y menos 4. Yo quiero determinar cuánto tiene que valer K para que A sea perpendicular a qué. A ver, ¿qué harían ahí? A ver, ¿cómo encontramos ese valor de K? Para que los dos vectores sean perpendiculares. Hago producto de las componentes homólogas y despejo K. ¿Y cuánto tiene que valer ahí el producto? ¿Cómo haces para despejar K? ¿Cuánto tiene que valer el producto escalar? Lo igualo a 0. ¿Por qué lo igualas a 0? Porque para que sean perpendiculares... ¿Quién me habla, chicos? Que no puedo ver. A ver, ¿quién es la que me habla?